Aquí comienza Amarillo Azul, hoy hablamos del Sevilla-Cádiz. Bienvenidos, bienvenidas todos aquellos valientes que después del desastre estrepitoso contra el Sevilla el pasado sábado, pues todavía tienen ganas de escuchar hablar del Cádiz Club de Fútbol, siendo todavía lunes, que encima es doble castigo. Don Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos haciendo no un acopio de valor ni mucho menos, porque bueno, sabemos, ¿no? Que después de cada partido, sea bueno o sea malo, pues hemos escogido la opción de hablar de los partidos y para eso estamos. Pero bueno, ya un poco más, iba a decir no tan cabreado, pero quizás más tranquilo, ¿no? Ya después del partido, que la verdad que acabé muy cabreado por el partido que se había hecho y por las circunstancias y sobre todo por las sensaciones, ¿no? que el equipo está transmitiendo en la actualidad. Yo he pasado de estar muy cabreado, yo creo que se nos nota en el directo a los tres. Un saludo aquí a Víctor Veloso, que seguramente estará igual que nosotros. Y ya he pasado de estar eso a desencantado un poco. Y eso me parece hasta problemático. Mi situación, te veo que haces así con la cabeza, mi situación. Sí, bueno. Cada uno lo lleva como puede. Entonces he pasado a estar un poco desencantado, un poco cansado. Eso es lo que siento yo, un poco cansancio. Porque uno ve el partido, sabía de la importancia del partido y sabía de la dificultad. Es lo que también comentabas tú en la previa, ¿no? Que claro, el partido se vería con otros ojos, antes de empezar hablamos, si hubiéramos sacado una victoria contra el Elche. Pero esa victoria no ocurre por una decisión arbitral polémica en lo siguiente. Y claro, te plantas en Sevilla con la necesidad, ¿no?, de intentar sacar algo positivo sí o sí. Y el partido desde el comienzo fue un desastre. Nos vimos completamente superados desde el primer minuto por el Sevilla, ¿no? Sí, la situación era esa, ¿no? El Cádiz teníamos la esperanza de que sobre todo la situación del Sevilla, de lo que se estaba viviendo en su entorno, pues pudiera o era posiblemente una de las grandes ayudas que el Cádiz se podía encontrar para este partido, pero evidentemente también decíamos que todo buena parte pasaba por lo que el propio Cádiz podía ofrecer, siendo consciente de la superioridad que yo creo que es palpable, ¿no?, de la plantilla del Sevilla con la del Cádiz. Se igualaba un poquito la cosa por la situación del conjunto hispalense. Pero lo cierto que, bueno, comienza el partido y lo primero que vemos es un Sevilla que es dueño del balón, que es cierto sin crear demasiado peligro, pero creando muchísima incertidumbre en el área del Cádiz, y el Cádiz prácticamente que no aparece hasta pasados los 20 minutos. Incluso ahí podríamos decir que el partido se iguala un poquito, pero las segundas partes vuelve a ocurrir casi lo habitual, ¿no?, en todos los partidos o al menos en los últimos partidos del Cádiz. Y ahí ya estará el análisis, ¿no?, de el por qué ocurre eso. Si es por el tema técnico, por equivocaciones a la hora de plantear los partidos, si es por tema físico, si es por tema de profundidad de plantilla, que el equipo no tiene ese oxígeno necesario que todos los equipos necesitan, sobre todo ahora, teniendo en cuenta que estamos en el fútbol de los 5 cambios, y el Cádiz no puede ofrecer, ¿no?, desde el banquillo ese soplo para resucitar un poquito, darle un aire diferente al equipo en las segundas partes. Pero lo cierto es que, bueno, incluso con todo eso, el partido se encaminaba al final, con el que ya no solo en los últimos 5 minutos, sino prácticamente en vez de los últimos 20, nosotros estábamos firmando el empate, pidiendo el pitido final del partido. Pues llega esa jugada que, entre error y mala fortuna, porque al final que el balón te toque en la mano, ya también cuestión un poquito de mala fortuna. Y al final, pues nada, ese penalti pues dio al traste de haber conseguido un punto que era oro, después de haber visto lo visto sobre el césped del Sánchez Pizjuán. Pero lo cierto es eso, que las sensaciones globales del partido no fueron buenas. Más allá del resultado, acabamos con el encuentro con unas sensaciones muy malas y que se venían a sumarse de partidos anteriores. Pues nada, chavales, 4 minutos y medio y hasta aquí el podcast porque lo ha asumido perfectamente. Miguel Ángel Vallecillo, ya no hay nada más que hablar porque lo ha dicho todo y bien dicho además. Es que es así. No, pero lo que estás diciendo, por ejemplo, de los anteriores partidos,
que la gente repase la segunda. Bueno, yo creo que está muy fresquita. Después del parón, la segunda parte contra la Almería, la segunda parte contra el Valencia sale bien, pero no tenemos ninguna ocasión, ni siquiera nos aproximamos a la portería del Valencia. La segunda parte contra el Elche, incluso a partir del minuto 30 podría decirse, el partido contra el Elche también es difícil de tragar, y ya el partido contra el Sevilla más de lo mismo. Contra el Sevilla uno lo puede esperar, es lo que estamos diciendo. O sea, yo entiendo que Jesús Navas se marche de Ocampo o que se marche del Pachaspino, yo eso lo comprendo. Lo que me cuesta más comprender es que el Cádiz ni siquiera se aproxima a la portería de Bono en 90 minutos. Eso me cuesta comprenderlo. Lo que me cuesta comprender es que no ganemos una segunda jugada. Ahora vamos a repasar un poco los datos del encuentro, que los tenemos disponibles, y son durísimos. Son durísimos. Lo que estabas diciendo también de los 5 cambios, que los 5 cambios sean, yo creo, una herramienta muy útil para todos los equipos, pero sobre todo también para los equipos más débiles, porque si físicamente el equipo no está bien, o si te estás viendo superado por el rival, con esos 5 cambios puedes incluso hacer un cambio táctico, puedes buscar más alternativas que te ayuden a paliar lo que esté ocurriendo o los defectos que tengas durante el encuentro. Pero claro, si no tienes, como tú estás diciendo, profundidad ninguna en el equipo, es que ahora mismo, lo comentamos durante el encuentro, en el directo que hicimos, es que el rival puede saber hasta los cambios que hace el Cádiz. Minuto 60, Brian Ocampo se va a ir. Minuto final. ¿Cuándo? ¿Cuáles y cuándo? Claro. Va a entrar un medio centro a partir de tal minuto. Últimos minutos, el cambio va a ser o Rubén Sobrino o el que esté por la izquierda, porque va a entrar Arzamendia. Es que son siempre los mismos cambios en el mismo momento. También eso señala lógicamente al entrenador, pero es que es lo que estamos diciendo. Ahora repasaremos, tenemos datos del partido y datos estadísticos de la temporada. Pero yo creo que no se está hablando en ningún caso de Sergio, porque es tan claro que la plantilla es ahora mismo poco salvable. La planificación de la plantilla es tan poco salvable que yo creo que al periodismo, y yo creo que incluso al aficionado, se le hace cuesta arriba cuestionar al entrenador. Que se equivocará en decisiones, 100%. No, se equivocan hasta los mejores, ¿no? Hasta los que entrenan equipos de Champions League, pues es normal. Pero que es que yo creo que por eso me deja esa sensación de cansancio, de un poco de desapego. Y es desapego con la institución, ¿eh? No con los jugadores, ni mucho menos, porque yo, vamos, ahí estaré el sábado dando por culo en el estadio como siempre, y una hora antes, por supuesto, estaré en la concentración que ha promulgado al Macadista y diferentes colectivos. Pero te deja mal cuerpo, la verdad. Sí, además yo creo que ese desencanto viene también dado, ¿no? Cuando mira al césped y mira la fecha en la que estamos, ¿no? Y mira que llevamos ya 22, 21 días en el caso del día del partido con el mercado de invierno, y que en estas fechas pues no se ha encontrado solución a buena parte de los problemas que necesita resolver el Cádiz. Y bueno, pues es como dices tú, ¿no? Y lo decíamos durante el partido, la convocatoria del Cádiz era una convocatoria prácticamente de pandemia, o sea, con la típica jornada que te daban positivos por COVID, 4 o 5 futbolistas, y tenías que tirar con jugadores del filial, que la liga en ese aspecto había puesto toda la libertad del mundo para que los jugadores del filial pudieran subir, y además no podían ni completar ni siquiera la convocatoria. Y el problema era ese, que es que eso ya que se quedó en el pasado, y ahora eso ocurría por algo mucho menos grave, evidentemente, que la pandemia, pero institucionalmente sí más grave, que era que el Cádiz tiene la plantilla muy, muy corta a estas alturas. Y entonces, pues nada, pues yo lo decía después del partido. Yo entiendo que sí, incluso lo podremos hablar, incluso podemos hablar de la rueda de prensa posterior de Sergio, que yo creo que estuvo muy lejos de lo que fue la realidad del partido. Podemos analizar el motivo de por qué quizás ese mensaje. Pero lo cierto es que las sensaciones del equipo a estas alturas no son buenas, y ahora mismo pues todos miramos eso, a la mejora con respecto a lo que tiene que llegar. Pero claro, es que hemos perdido prácticamente un mes de competición, y vamos a ver si las mejoras que llegan pues van a necesitar todavía más tiempo, ¿no? Aunque ya eso es entrar en el futuro, que eso es lo que no me gusta analizar. Me gusta analizar mejor el presente. Y el presente es ese, el que estamos viviendo ahora mismo. Coincidía, hablando de la rueda de prensa, yo ponía en Twitter que decía que yo, menos mal que no tenía ni puta idea de fútbol, porque
no era capaz de comprender el partido que había visto Sergio, que era un partido completamente distinto al que había visto yo. Y coincidía contigo el amigo El de Cabeza, @fondecai, en Twitter, por si lo queréis seguir, que participa también en el canal de YouTube de Fútbol o el Trapa. Y coincide contigo que dice, bueno, sin haber visto la rueda de prensa, seguramente lo que no quería Sergio era incendiar o poner un poco ascuas, ¿no?, en los pies de los futbolistas, ¿no?, como tú también decías en el directo. Pero claro, con el cabreo que teníamos todos con el partido, escuchar al entrenador decir que bueno, que la primera parte había salido más o menos como quería el Cádiz, que que bueno, empezar a quejarse un poco de la expulsión, una expulsión de Lamela y dar ese tipo de argumentos, pues eran cuanto menos sorprendentes, la verdad. Porque el partido es que en ningún momento el Cádiz estuvo en el partido. Es lo que te decía, ¿no? Intentar entender el porqué, ¿no? Ese discurso del técnico. Sí. Evidentemente, y lo hemos dicho, ¿no? Los menos culpables son los futbolistas. Los futbolistas corren, los futbolistas ponen intensidad, los futbolistas intentan regatear, pero es que no les llega, ahora mismo la plantilla no les llega para lo que necesita. Entonces, dentro de ese contexto, quizá puedo entender que Sergio, sin decirlo, porque quizá lo que le faltó fue decirlo, insisto, si es ese el camino que llevaba esa rueda de prensa, sin decirlo, lo que dijo fue: vamos a ver, para lo que tenemos no podemos más que aspirar a darle el balón al Sevilla y esperar que no nos marque. Sí, pero a mí eso me es durísimo, ¿eh? Claro, si me dice eso, digo, pues mira, pues sí, tienes razón. Dice, vamos a ver, señores, que tengo al Choco arriba que no marca en todo lo que llamamos de temporada. Tengo a Negredo, con lo que el hombre ya tiene encima, con su carrera y con todo lo poco que ahora mismo pueda aguantar. Y Álvaro Jiménez, con el que no cuento. Vamos a ver, ¿qué pretendéis? ¿Que ganemos este partido por goles? No. Vamos a intentar que no nos marquen y aguantar chaparrón como sea y a forzar el 0-0 como sea. Si me cuenta eso, pues me lo creo. Pero claro, no lo contó así, lo contó casi como de una manera haciendo el partido mejor de lo que había sido, ¿no? Sí, Si es que no tenías que adornar el partido. El partido fue como fue, con unas herramientas que son muy pobres las que tiene y se te comprende. Si hubiera dicho... Es que No, el y problema que lo hubiera quizá es apoyado ese, todo el mundo. O sea, si hubiera dicho la realidad o lo que entendemos nosotros que es la realidad, que no tiene por qué ser así, pero si hubiera dicho, oye, el partido ha sido un reverendo mojón y ha ocurrido así porque esto es lo que tenemos y ahora mismo somos esto, y no hubiera pasado, hombre, seguramente no hubiera pasado nada de puertas para afuera, pero es que tampoco hubiera sido mentira. Eso es un poco lo que sienta mal de la rueda de prensa. Después, mira, para sí, hablar, para resumirlo en una palabra, yo creo que Sergio intentó ser bien queda en la rueda de prensa y se le fue de las manos. yo creo que es un hombre de club, ¿no? Esta expresión de es hombre de club, es corporativista y no tira piedras sobre su propio tejado. Veremos cuando acabe el mercado de invierno si la dinámica sigue siendo la misma, si ya empieza a ser menos corporativista o está más o menos de acuerdo también con lo que se ha traído, porque es verdad que estamos en medio de un mercado de fichaje y quizá no quiere complicar la vida en demasía al resto. Veremos. A ver, perdóname que te interrumpa, No, porque es que me viene a la cabeza. Una cosa que ahora se me viene a la cabeza, que en su momento no se me vino. ¿Te acuerdas cuando dijo, bueno, es que a lo mejor un delantero, sí, pero quien dice un delantero puede decir un central que yo no sé cuánto después? Y a la siguiente rueda de prensa matizó. Ya casi que me da a entender que tiene demasiada preocupación en no enfadar a nadie. Y entonces ya eso no me gusta tanto, ¿no? Porque Sí. yo creo que hay que ser claro y yo creo que si él mismo es capaz de reconocer un error, porque yo creo que Sergio de los entrenadores, que si falla, la caga, él es capaz de decir, la ha cagado. No, coño, pues cuando alguien está haciendo mal o no está haciendo del todo bien su trabajo en el club, pues dilo también. Vamos a ver. Tenemos la plantilla muy corta y ahora mismo hay que buscar otras cosas en los partidos. Pues tampoco hubiera pasado nada. Y que además que tu trabajo también depende de lo que hagan los demás. No se puede aspirar con la plantilla del Antoniano, pues jugar contra el Bayern de Múnich. Lógicamente no se puede. No es esa la comparación del Cádiz, pero entiéndase, haciéndolo un poco más exagerado. Y tú estabas poniendo un nombre sobre la mesa que era el del Choco Lozano, un Choco Lozano que para lo que podía hacer, nos decían también en comentarios en el directo que bueno, que estaba siendo de los mejores.
Es verdad que aguanta muchos balones, que no se complica con el pase, que juega bien de espalda, pero claro, que va a hacer un delantero que está tan alejado del área, que prácticamente está en nuestro propio campo. Pues poco o nada. Un delantero que lleva 0 goles en 18 jornadas, que es el delantero titular a día de hoy para Sergio González, y que no puede descansar. O que el entrenador no se plantea descansar porque no encuentra alternativas reales como para dar descanso al Choco Lozano. Y estoy hablando del Choco Lozano como ejemplo para hablar de otro futbolista que se nota que no está bien, que el año pasado fue un futbolista fundamental para la salvación del Cádiz, como Iván Alejo, le pese a quien le pese, fundamental para la salvación, se dejó el alma por evitar el descenso, y que este año no está bien. Y ahí están las imágenes, ¿no? Después de cometer el penalti, llorando en la escalerilla del túnel de vestuario. Y tampoco tiene descanso porque no tiene más armas el Cádiz Club de Fútbol ahora mismo como para decir, oye, quédate, sigue entrenando, descansa la mente. Vamos a esperar a que haya otro tipo de resultado y entras. Y que se juegue otra dinámica y tú te adaptes a esa dinámica. Es que no puede hacerlo el entrenador. Son dos piezas que el año pasado fueron fundamentales para la salvación y que este año están ahí, que no les salen las cosas y que no los puedes ayudar más. Así es como lo veo yo. Y que primero yo creo que hay que alabar, lo hemos dicho, la entrega de todos los futbolistas. Creo que no hay ninguno, absolutamente ninguno, que lo esté dejando todo sobre el terreno de juego. Y por ello no hay que esconder a la hora de decir, porque yo creo que no es ni una falta de respeto ni absolutamente nada hacia ellos, porque, insisto, son los menos culpables. Pero es que el Cádiz tiene en la plantilla un gran número de futbolistas que sí pegan en la plantilla del Cádiz del primer año en primera y del segundo año en primera, pero en ningún momento en el tercer año en primera. Hay jugadores que si tú lo pones en el mercado no tendrían lugar en ningún equipo de primera división. Y si me apura, en ninguno que lleve 3 años en primera división. O sea, alguno de ellos puede tener en algún recién ascendido, como fueron jugadores importantes para el Cádiz cuando era un equipo recién ascendido, y era un equipo que en su segundo año, incluso en su segundo año en primera división, pero un equipo ya en tercera, su tercer año en primera división, hay jugadores que no deberían estar en el Cádiz, pero no porque, sino simplemente porque ya no es su nivel ese. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo siempre en ese contexto. Y después renovaciones Valle a unos niveles que perjudican el caso a de todos. Alejo habría que matarlo, siempre futbolísticamente hablando. Claro. Habría que matarlo si no diera lo que él puede dar. Porque no esté en su mejor nivel, porque esté bajo de forma, porque la cabeza la tenga en otro sitio. No, es que Alejo es ese Alejo. Este es el nivel de Alejo. El problema es que quizás Alejo no debería estar en el Cádiz esta temporada. Como Alejo, muchísimo. Pongo el ejemplo de Alejo porque ahora parece que toda la culpa de lo del Cádiz es de Alejo. O sea, y es que la realidad es esa. Es que son jugadores que ya dan el máximo. Es que no pueden, y dando el máximo no llegan al nivel de lo que necesita el Cádiz. Pues entonces el problema no es de ellos, el problema es del que lo tiene puesto ahí. Claro. Yo creo que fíjate, el caso de Iván Alejo, el otro día diste unos pocos de nombres bajo tu punto de vista en el directo, pero el de caso de Alejo yo no estaba del todo de acuerdo contigo por el final de temporada que se marcó el año pasado, que fue incluso uno de los mejores de la liga en algunos aspectos. Alejo sí lo considero un futbolista válido a lo mejor para el Cádiz, pero en determinadas circunstancias, como todo. Al menos no lo considero un futbolista. Es decir, si tú te traes un perfil como el de Tebo Ngonda para una banda y como el de Brian Ocampo en otra, tú quieres cambiar un poco la dinámica que estás usando por las bandas. Quieres cambiar eso. Quieres jugar a otra cosa. Entonces Alejo puede quedar como otro perfil de futbolista que te pueda servir para determinados momentos, para determinados partidos. Ahora, claro, si también vas a usar a Rubén Sobrino en banda, ya ahí estoy de acuerdo en que Alejo queda en una tercera incluso posición en el lateral, en el extremo, y ya pues es difícil que tenga más
más hueco en la plantilla, pero es que da igual, es que el ejemplo que has puesto, vamos a llamarle Alejo, como vamos a llamarle Álvaro Jiménez, como vamos a llamarle Juan Cala, como vamos a llamar a, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Cualquier otro. Lo que creo que sí que no es conveniente, que lo hemos dicho muchas veces y no voy a llevarme 2 horas con esto, pero yo creo que los primeros que se quieren quedar en primera son los futbolistas. Un futbolista si desciende, pasa a cobrar la mitad. Así de simple. Váyanse a buscar todo, cuánto es el sueldo mínimo de un futbolista en segunda división y cuánto es lo mínimo que cobra un futbolista por estar en primera. Lo mínimo. Entonces los primeros que se quieren quedar en primera son ellos. Y la visibilidad que tiene un futbolista estando en primera no es ni de lejos la misma que estando en segunda y jugando contra, con todo mi respeto, el Cartagena o el Mirandés. Pues lógicamente no te ven los mismos equipos. Luego esos son los primeros que quieren hacerlo. Pero, joder. Es que es muy difícil. Vamos a ver los datos del partido, porque es que yo creo que denotan lo que ocurrió el sábado. El Sevilla saca 8 córners, el Cádiz en los 90 y pico minutos solo saca un córner. El Sevilla pone 33 centros, el Cádiz pone, y es el principal arma de ataque del Cádiz, 4 centros. Vaya. 4 centros. Gana la mitad de los duelos aéreos que gana el Sevilla el Cádiz. Hace 31 despejes. ¿Cómo serán los despejes que el Sevilla acaba sacando de banda 32 veces? El doble que el Cádiz. Es que son datos que parece, a lo mejor puede parecer una tontería, pero es que no lo es. Es que no lo es. Y esos son datos únicos del partido. Ahora te voy a dar datos de la temporada que a mí no es que me preocupen, es que lo que me preocupa es que sea día 23 y todavía los fichajes del Cádiz sea Joe Guadiarra. El Cádiz ahora mismo es el equipo menos goleador de la categoría, con 11 goles. Es el equipo que menos asistencia da, con 8 asistencias. Por tanto, habla también de lo que cuesta generar y crear fútbol cerca del área rival. Es el tercer equipo que más amarillas recibe, con 55 amarillas. Tercer equipo con más expulsados, 6 tarjetas rojas. De esas tarjetas rojas es el segundo equipo que más el primer equipo que más segundas amarillas recibe, 4 segundas amarillas que han provocado expulsiones. Es el segundo equipo con más goles en contra, 29. Tenemos a Jeremías Ledesma, que es el portero que más interviene de la liga, con 78 acciones salvadas de gol. Tercer equipo que menos dispara, con 161 disparos. De esos 161 disparos, los que van a puerta son solo 45. Por tanto, es el equipo que menos dispara a puerta. Es también el equipo que menos pases completa y también intenta. Es el equipo que más entradas hace en zona defensiva y el que menos en el centro del campo. Por tanto, te habla también de la recuperación que tiene el equipo, dónde recupera. Si vas a jugar a la contra y recuperas tan atrás como suele hacer el Cádiz, ¿cómo puedes hacer esas contras? El equipo que más despejes realiza, que menos balones intercepta de la liga. Y un dato también para mí muy preocupante, es la segunda plantilla más veterana de la liga, con 29,5 años de media. Luego el Cádiz, cuando se escucha hablar a los medios de comunicación, no digo a los medios de comunicación como una crítica, sino que tienen cierta información de lo que planea la dirección deportiva, y dice, no, lo normal es que traigan a más que un delantero. Joder, pues dime tú que todo esto que yo te acabo de decir lo soluciona un delantero. A ver si es verdad. No, el problema es mucho más profundo, el problema es de fondo, el problema es de no solo hacer mal las cosas este año, sino de una cantidad de errores continuados a lo largo de las temporadas. Uno de ellos da como fruto ese dato que tú has dado de tener la plantilla más veterana de la categoría. La segunda, perdón, la primera más veterana de la categoría, con jugadores que prácticamente apenas ya están teniendo un minuto y están ocupando una ficha, como es el caso de Juan Cala, que con todo los respeto también a Juan Cala y a su persona, pero es inentendible, ¿no?, que el Cádiz se pueda permitir el lujo de, teniendo el plantel que tiene, de tener a futbolistas ocupando una ficha que prácticamente ya están desaparecidos del panorama. Incluso en el caso de Juan Cala, te meto a Álvaro Jiménez, que no es por cuestión de edad, pero por cuestión de calidad o de confianza del técnico. Entonces todo eso viene continuado, es una bola que se está haciendo cada vez más grande cada temporada, que al final pues ha dado con la planificación tan nefasta de esta plantilla. Y aunque tú dices que el problema
todo lo que el Cádiz, todos esos datos negativos que el Cádiz acarrea, no se arreglen con un delantero, pero para mí lo del delantero sí es lo más sintomático, porque tú para salvarte necesitas goles. El Cádiz es el menos goleador. Y ya hemos dicho que el que tenemos es un delantero titular que no ha marcado en toda la temporada, otro delantero que sí ha sido una estrella, pero está en su último coletazo de su carrera, y uno como Álvaro Jiménez, que no cuenta para el entrenador. Y a todo eso le sumas que tu máximo goleador hace 23 días que se ha marchado y no le pones remedio. Claro, tú dices, seguramente no te... Porque bueno, ahora habrá que ver a quién traen de delantero. Que eso tendremos que esperar. Pero cada vez que suena uno se desinfla a las pocas semanas. Entonces, pues claro, tú dices, si es que ese es el síntoma más grave de todo lo que está ocurriendo. Que es que Lucas Pérez se va el día antes de que empiece el mercado, se hace oficial. El día antes, no se espera ni que siquiera el día 31 lo hacen oficial. Y 23 días después, a la hora que estamos grabando esto, todavía no le han puesto remedio a eso. Ponía yo un tuit al respecto que te ponía que las altas son repescado Raúl Parra y Evo Diarra, y las bajas son tu máximo goleador, un mediocentro que te costó 2 millones de euros, como Tomás Alarcón, un mediocentro como Antonio Blanco, que por la manera de jugar del Cádiz se veía que no encajaba y estaba ocupando un puesto que podía haber ocupado un perfil diferente. La estrella de Australia, que me han respondido un montón de gente, ¿cómo que la estrella de Australia? Pero si no juega. Bueno, pongan ustedes a estrella de Australia o estrella Australia o Hermaville. A ver si le salen titulares con esas palabras, que seguro que se sorprenden. Y después, tu capitán y una pieza indispensable para Sergio, aunque sea desde el banquillo, como José Mari. Entonces es que tu plantilla está completamente descompensada. Es que no hay una posición que tú digas, mira, está bien cubierta, sí. Dime una línea que tú digas, está bien, la línea esta no hay que tocarla. Es que es muy difícil. Y hay algunos casos, como el caso de José Mari, el caso de la lesión de Zaldúa, que son imponderables. Ahí nadie, evidentemente, puede culpar a nadie de lo que ha ocurrido. Pero es que no estamos hablando. O sea, el que venga Parra para sustituir a Zaldúa, que es un cedido que tú tenías en segunda división, no es un imponderable. Que se te vaya un jugador que era franquicia el año pasado y no le encuentres otra cómodo como en segunda, que es el caso de Alarcón, eso, que se traiga un futbolista como Antonio Blanco, que se sabía que no encajaba, eso todas esas cosas son fallos de planificación. ¿Cómo lo traes, El caso de Aguermaville, todos esos casos. Igual. Es un caso, el de Aguermaville, ¿cómo lo traes? Con una rueda de prensa incluso internacional y unas cámaras dando una rueda de prensa en Australia antes de llegar aquí. Y el caso de Antonio Blanco, que te lo traes a ultimísima hora. Un rollo lo de Lucas Pérez, pero es que siempre no te va a sonar a flota como te sonó con Lucas Pérez. La verdad. Y esa es la planificación que hay a día de hoy. Ahora resulta, sale ayer empieza a sonar el run run de que el Cádiz tiene un acuerdo por Gonzalo Escalante. Ahora tiene un acuerdo con Gonzalo Escalante. Ahora ya el fichaje de Joe Diarra, que el pobre sale desde el banquillo, participa lo que participa, pues ya no parece suficiente. Pues lleva aquí 20 días, como quien dice, No sé. Complicado, como tú dijiste. Si se consigue este año la salvación, hay que ponernos un monumento, sino unos cuantos. Sí. Y era, antes en Off the Record, me decías que a pesar de los datos tú querías dar algo de optimismo. Y es verdad que hay un dato al que agarrarse, ¿no? Que es el que vas a dar. Y ahora mismo al que tenemos que agarrarnos todos y al que tenemos que mantener viva la esperanza, que es que estamos a un punto de la salvación. Con todo el desastre que estamos analizando, que yo creo, y sin falsa modestia, creo que tenemos razón a la hora de enumerar todas esas cosas que se están haciendo mal, también tenemos que decir que estamos a un punto de la salvación. Que el punto que tenemos de ventaja, por lo menos, son con equipos que seguramente subirán, irán sumando más que nosotros. Bueno, pero vamos a ver lo que hacen otros que están por arriba. Ahora mismo hay que agarrarse a eso. Dentro de toda no pesimismo, sino el análisis crítico, que yo creo que es negativo, de todo lo que se ha hecho, hay que agarrarse a las matemáticas y que bueno, que todavía queda temporada,
y vamos a ver si lo que traen de aquí a final del campeonato, pues arregla un poco el desaguisado que tienen montado en la plantilla, porque no auténtico desaguisado es el que ha montado. Y no hemos hablado de los dos extremos que vienen a ser preferenciales y que no aguantan una hora jugando a 21 de enero. O sea, Yo eso espero, por no hemos favor, hablado todavía. si alguien va a la rueda de prensa y nos escucha, por favor, que le pregunten. Que dé un motivo de verdad, porque el motivo de decir, bueno, es que ayuda mucho, que eso fue otra cosa que me molestó muchísimo. Creo que fue Hugo Vaca el que le pregunta, no estoy seguro, pero creo que fue Hugo Vaca, y responde Sergio en rueda de prensa, bueno, es que ayuda mucho a los laterales. ¿Y Iván Alejo no ayuda a los laterales? ¿Rubén Sobrino no ayuda a los laterales? ¿Idrissi el año pasado haciendo prácticamente la misma función que hace Ocampo aguantaba y este no? ¿Qué No, pasa? y es que, escúchame, y si tú me dices, bueno, es que no pasa nada si lo sacamos porque tenemos otros futbolistas que son diferenciales. No, es que no hay otros. Es que si lo sacas, lo que tiene en el banquillo no lo mejora. O sea, No, entonces es un problema ni lo que iguala. se le acabe la gasolina a los 60 minutos. Claro. Claro. Y lo que decíamos en el directo, ¿cómo puede ser viniendo de un parón de un mundial en el que el futbolista ha estado aquí, tanto él como el resto? ¿Cómo puede ser que el Cádiz, como decía Víctor Veloso durante el directo, es el equipo que más partidos amistosos ha disputado durante este parón del mundial para coger forma, para coger fuelle, y dure 60 minutos uno de los futbolistas que está marcado o llamado a marcar la diferencia del equipo? Pues eso hay que preguntárselo a quien sea, a la dirección deportiva, por supuesto, al entrenador, al preparador físico, a quien sea, pero alguien tiene que dar una explicación, porque no es normal. Pero bueno, 31 minutos de turra. No sé si nos queda algo más que añadir. Lo dicho, que es verdad que estamos a un punto que el nivel de la liga, por la parte baja, está siendo muy igualado, no demasiado alto, y que eso es a lo que hay que agarrarse, que ojalá se ponga las pilas el club, como no se ha puesto en el resto del mercado de fichaje ni antes del mercado de fichaje, que le sirva para espabilar la hostia tremenda que se llevó el sábado, que yo creo que no la llevamos todos, y que, bueno, esto es como los alumnos, Miguel Ángel. No ha estudiado, pues ahora te queda el examen de recuperación y tiene una semana para estudiar, pues estudia. Pues mátate a estudiar. Aquí no estamos haciendo otra cosa que cumplir órdenes estrictas de Manuel Vizcaíno, que no es otra que criticar a la gestión del club dejando a un lado jugadores y técnicos. Nosotros no atacamos ni a jugadores ni técnicos, los apoyamos, estamos con 100%. ellos y somos críticos con los que mandan, que es lo que quiere Manuel Vizcaíno, que se sea crítico con los que mandan y dejemos al equipo tranquilo, pues eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que ya es prácticamente unánime, ¿no? Esa sensación de crítica hacia lo que está haciendo el club, porque a día de hoy la afición, tanto la plataforma almacadista como la Federación de Peña, como Brigadas Amarillas, pues prácticamente todo el cadismo pues, está unido en ese aspecto de decir que la planificación está siendo lamentable, nefasta, pésima, como ya el calificativo que cada uno le quiera poner. Y la prueba está que el próximo sábado pues hay una protesta en lo bajo de tribuna contra esa gestión. Y evidentemente después, una vez que comience el partido, hay que estar a muerte con los jugadores, a muerte con el técnico, a muerte con el equipo y a intentar conseguir ganarle al Mallorca, que podemos hacerlo. Evidentemente se puede ganar al Mallorca y hay que volcar, una vez que se protesta, que es lo que nosotros hacemos aquí, se critica, que es lo que nosotros hacemos aquí, pues apoyar al equipo en todo lo necesario. Allí estaremos una hora antes, por lo menos yo. Tú difícil, pues una hora antes ya tiene que estar prácticamente en la cabina, pero allí por lo menos Sí, estaré yo en esa manifestación porque me parece correcta. Pero es lo que tú estás diciendo, lo hemos comentado alguna vez aquí, y eso es mi punto de vista, cada uno después libre, faltaría más de interpretar cómo tienen que hacerse las cosas y llevarla como quiera, pero para mí donde hay que protestar es eso, es una hora antes, allí poniendo, dejándose la voz en que quede claro la opinión de la afición, pero en el momento que se entra al estadio, que suene el pitido inicial, ni un silbido, ni una protesta, porque es que el futbolista eso no lo entiende, además, El futbolista escucha un pitido y no se entera bien ni para quién va, ni que no sé.
ni interpreta nada. El futbolista lo único que hace es ponerse nervioso. Y cuando acabe el partido, se gane, se empate o se pierda, independientemente del resultado, la opinión va a seguir siendo la misma. Bueno, pues exprésalo, pero cuando acabe el partido y antes de empezar. Durante no. Durante no, porque no ayuda. Pero eso no deja de ser única y exclusivamente mi opinión. Dicho lo cual, señores, has llegado aquí, la turra semanal. Has llegado aquí, no te has suscrito, suscríbete. Es gratis. Muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo. Por cierto, que tenemos que mirar qué es lo que pasa, porque se nos suscribe mucha gente en los directos, pero no nos salta, macho. Eso tenemos que mirarlo a ver cómo coño... No, porque es una simple razón. Creo que por defecto YouTube tiene puesto que las suscripciones sean anónimas. Ah, y si es anónimo, claro, nos salta. Claro, Claro, y ¿verdad? uno creo que, es que no recuerdo el nombre, Sí, fue uno. uno de los que se suscribió, sí lo tenía puesto pública y entonces sí salta Sí saltó, la claro. alerta. Tiene sentido. Claro. Eso, en Twitch, por ejemplo, no ocurre eso, pero en YouTube sí ocurre. Pues muchas gracias a todos los que se suscribieron, Sí. que son muchos. Y nada, que estaremos aquí para el siguiente directo, que será en el siguiente partido fuera de casa, Sí. y en la previa, En la previa del partido de- del Mallorca. Ahí está, Así el jueves podemos estaremos aquí en arrastrar la al previa. Calvo a que venga, porque el Calvo lleva 2 de 2 y está pidiendo dinero por participar en el podcast. O sea, ¿no? Que ha acertado 2 calvonces y a ver si me Dos pagáis seguidos. algo. Te van a poner un Sí. mojón sinvergüenza. Una Si peluca, el Cádiz... le vamos a- y una cada vez te lo peluca está poniendo le más vamos a dar. fácil el Cádiz, cabrón. Y hay cada vez menos jugadores. Si no lo aciertas ya es para matarte, ¿ves? Por cierto, en el anterior programa, en el de la previa, creo que fue el de la previa, dije que Iván Salvador estaba en Finlandia. Y me escribió y me dice, te has marcado un inven. Bueno, yo me volví de Finlandia hace 3 años ya. Dios. Pero él estaba. Sí. Claro, en algún Bueno. momento él ha estado. Lo que pasa que no interpreté yo muy bien cuándo. Y ahora la otra persona que quería saludar, que nos escribió también por Instagram, que lo voy a decir de nuevo, es Salva Ávalo, ¿vale? Pues como creo que lo dije en el directo, pues lo digo por aquí, Salva, que desde la República Checa. Y por supuesto también la otra persona, que es Israel Rodríguez, que nos saludó el otro día también desde Holanda. Un saludo a todo el mundo, toda esa gente que... Maravilloso esto de internet. Sí, es súper guay, ¿eh? Y nada, pues nada, dejarle un buen like al vídeo, que nos ayuda un montón a que llegue más gente. Y abajo, por supuesto, deja tu opinión sobre todo lo ocurrido y lo que está pasando y lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Quién sabe si será el jueves con el vídeo de la previa o antes con algún vídeo de Escalante, si finalmente se llega a firmar, o de quien sea. Ya veremos. Ahí va. Chao, Nada, chao, chao, chao. hasta luego.